Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 8 de agosto del año 2024. Comenzamos con el conteo de los días. Bueno, pues hoy se cumplen 66 días desde que se realizaron las elecciones amañadas del 2 de junio de este año 2024. ¿Amañadas por quién? Pues por el presidente López Obrador, utilizando los recursos públicos para coaccionar el voto ciudadano, y también encontramos que los recursos públicos muy probablemente se utilizaron para manipular a los funcionarios de las casillas electorales, porque de otra forma no se podría explicar todos los millones de delitos electorales que está reportando organizaciones como Partido Neoliberal, diversos hacker activistas, licenciados en Derecho, la misma oposición, Xóchitl Gálvez y José Guadalupe Acosta Naranjo, pues están denunciando miles de delitos electorales, además de las irregularidades que se pueden dar por parte del INE en una falaz interpretación de la ley para avalar una sobrerepresentación del partido Morena, que quiere tener mayoría calificada para desaparecer la actual constitución. También hoy se cumplen 25 días después de el intento de magnicidio contra Trump. Se cumplen 895 días de que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se cumplen 10 días después de las elecciones en Venezuela y ocurre muy notoriamente que el Consejo Nacional Electoral no quiere presentar las actas, pero sí le gusta afirmar que Maduro ganó la elección. Entonces no presenta las actas, pero insisten en que Maduro es el reelecto presidente del chavismo en Venezuela, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso ya lo ha rechazado millones de ciudadanos que proclaman que Edmundo González Urrutia es el nuevo presidente. Y es el nuevo presidente porque tuvo el apoyo de la candidata de oposición María Corina Machado. Y es el nuevo presidente porque es el único que ha transparentado las actas electorales que ahora el fiscal general de Venezuela, que trabaja para Maduro, intenta descalificar por todos los medios. También se cumplen 12 días de la ceremonia de inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, un evento que estuvo plagado de simbolismos de todo carácter masónico, apocalíptico y blasfemias contra la última cena de Cristo, una pintura muy famosa del pintor italiano Leonardo da Vinci. La Conferencia del Episcopado de Francia se manifestó en contra y posteriormente también el Vaticano emitió un comunicado a través de Vatican News lamentando la ofensa, la blasfemia contra millones de cristianos, millones de católicos que no se tomaron en consideración para realizar el evento. Un evento que está dominado sobre todo por la ideología de género, la transexualidad, danzas rituales, neopaganismo, símbolos apocalípticos, promoción de la literatura de personas atraídas por el mismo sexo y una literatura también tendiente sobre todo a la depravación sexual, en la depravación también de otros comportamientos. Con esto es con lo que comenzamos. Pues la postura oficial de Morena sigue siendo negar que existe una sobrerepresentación ilegal. El político Ricardo Monreal defiende la ilegal sobrerepresentación de Morena y dice que no renunciarán a ningún escaño que aseguran ellos haber conseguido. En realidad, lo que está haciendo Morena con esta ilegal sobrerepresentación, que excede el 52% de los votos, que fue lo que
entre comillas, obtuvieron en el Senado y en la Cámara de Diputados, sería estarse robando lugares de votos que no tuvieron. O sea, están tratando de robarse lugares que si los hubieran querido tener, forzosamente hubieran tenido que tener más de 10 millones de votos más. Entonces, no es el caso y hay una sobrerepresentación ilegal. Sin embargo, se tiene la sospecha de que el INE, dirigido por Guadalupe Tadei, quien tiene un enorme conflicto de interés porque López Obrador le entregó a su familia el control del litio mexicano, pues tendría un conflicto de interés a favor de Morena. El gobierno de Ucrania, esto en una internacional, el gobierno de Ucrania de Vladimir Zelensky, pues dice que confía en que Claudia Sheinbaum, en caso de presentarse Vladimir Putin a su presunta toma de posesión, una posesión amañada, por cierto, el 1 de octubre, que ella ordenara su detención, puesto que México forma parte de la Corte Penal Internacional. Sheinbaum dice que se arrepiente de haber invitado a Vladimir Putin. Dice que únicamente fue una nota diplomática de cortesía que le envió a todos los políticos, no una invitación formal. Claudia Sheinbaum, pues que es becaria de la Fundación Rockefeller, que está ligada a los poderes que tienen una agenda totalmente antivida, una agenda de ideología de género, pues se ha destacado, ¿no?, que no tiene nada en común con Vladimir Putin, y parece ser que con esta acción Sheinbaum dice: yo estoy del lado de las élites progresistas de Estados Unidos, no con Putin, ¿no? Parece ser que es lo que está tratando de dar a entender. Y es curioso, ¿no?, que ella intente ahora desligarse de Vladimir Putin, pero sí que está bien confirmado la asistencia de un criminal, de un dictador como Nicolás Maduro, a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Lo que es muy notorio es que los medios de comunicación, o bueno, no todos los medios de comunicación, pues no han saltado en criticar fuertemente esa invitación, la invitación de dictadores chavistas o exdictadores comunistas y chavistas de la región, algunos productores de cocaína, como es el caso de Evo Morales. Caos. Ejidatarios bloquearon otra vez la autopista México-Puebla, exigen que el gobierno les pague desde hace medio siglo sus terrenos. Conductores quitan muros de contención y las vallas metálicas para poder dar retorno y huir del bloqueo. Pues es otra de las fallas de este gobierno. No respetan el libre tránsito, parece que quisieran no tener relación con esta clase de problemas. El empresario José Ventura Castillo fue secuestrado y criminales exigieron más de 2 millones de pesos para su liberación a su familia. Es una historia importante porque ya se anunció, él es un empresario de Tamaulipas. Otro líder empresarial no tuvo la misma suerte de recibir atención por parte de las autoridades y los medios, y los grupos criminales lo ejecutaron. Un importante líder empresarial de Tamaulipas. Detienen a 3 hombres por el secuestro del empresario José Ventura Castillo. La activista Delia Quiroga hizo un llamado a organizaciones criminales para localizar con vida al empresario restaurantero. Esta nota era del 23 de julio de este año 2024 y afortunadamente ya fue liberado, y José Ventura Castillo Ramírez ya incluso dio declaraciones para varios medios de comunicación. Y al parecer se incrementa la censura por parte de ciertas redes sociales, sobre todo contra periodistas que hacen periodismo de investigación relacionado al narcotráfico, que implican o que denuncian directamente a López Obrador de ser parte del cártel de Sinaloa. Este lunes, la red social TikTok bloqueó la cuenta oficial de Anabel Hernández tras revelar información acerca del Mayo Zambada. Anabel confirmó la censura a la periodista Elisa Alanís de Grupo Milenio. Hernández ha tenido problemas de censura con medios de comunicación
y con redes sociales por exhibir los delitos de López Obrador. Ella lo atribuye directamente a López Obrador, dice que en los gobiernos anteriores, a pesar de hacer fuertes denuncias contra Genaro García Luna, contra Tomás Yarrington, denuncias muy fuertes contra el expresidente Enrique Peña Nieto y contra Felipe Calderón, nunca se encontró con que los medios de comunicación tuvieran tanto miedo que incluso recurrieran a la autocensura para no comentar absolutamente nada sobre las investigaciones de Anabel Hernández. Pues ella dice que está trabajando con la editorial que publica sus libros para ver si pueden desbloquear su cuenta en TikTok. Me llama mucho la atención, y eso sí quisiera saber como por qué Anabel Hernández no se abre una cuenta en redes sociales como X o como Telegram, porque ha tomado como principal medio de comunicación TikTok. Y obviamente sus libros y algunas veces entrevistas que le hacen canales reconocidos en redes sociales. ¿Por qué no tiene pues una cuenta de X oficial? Porque por ahí andaba circulando una cuenta falsa. En Zacatecas, durante pues un informe, una serie de declaraciones realizadas por el gobernador de Zacatecas, el morenista David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, irrumpió la señora Virginia de la Cruz. Virginia de la Cruz, que se volvió muy famosa sobre todo por denunciar fuertemente la incompetencia del personal de la morgue de Zacatecas, que pues la tuvieron buscando mucho tiempo, muchos meses a su hijo, y ellos decían que no lo tenían en la morgue, y finalmente confirmaron que lo tenían en la morgue. La señora pues entró muy exaltada y denunció las mentiras de Ricardo Monreal, quien estaba diciendo que gracias a su gobierno había descendido drásticamente la violencia en Zacatecas, donde hay la presencia de grupos criminales, donde por cierto, precisamente por la violencia y por la presencia de los grupos criminales, la candidata del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, inició su campaña en ese estado. Bueno, pues la señora comentó: devuélveme a mi hijo, pinche perro. Así lo dijo Virginia de la Cruz. Denunció, bueno, que no hay ninguna reducción de la violencia. Gente de Ricardo Monreal, gente de Morena, retiraron por la fuerza a la manifestante, quien gritaba mientras Monreal seguía hablando, mintiéndole a una multitud sobre sus grandes logros en seguridad. La señora le dijo maldito perro a David Monreal por toda la violencia que hay en el estado. Ella insiste que su hijo era una persona honrada, sin antecedentes penales, y que lo asesinaron por la mucha inseguridad del estado y la falta de seguridad que hay, bueno, la falta de elementos de policía y seguridad que hay. La señora, por cierto, es ex policía. Los morenistas también intentaron censurar o agredir a una mujer que iba grabando pues cómo sacaban del recinto a la señora Virginia de la Cruz, quien por cierto terminó en el piso, aparentemente se desmayó. Y David Monreal, como a modo de cinismo todavía, como todo lo que hacen los morenistas, insistió en que él ha tenido muchos méritos en mejorar la condición de seguridad del Estado, y dijo que gracias a Dios. No sé a qué Dios o a qué se refiere cuando dice eso David Monreal, porque sabemos bien que la familia Monreal no es católica y no han hecho cosas buenas, no es el resultado bueno de sus acciones de gobierno. Se quejan de ellos en la Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc me refiero, se quejan fuertemente de ellos en Zacatecas, y el antecedente también es de varios escándalos de corrupción. Fue atropellado y perdió la vida Guadalupe Carrillo Fuentes, familiar del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Falleció cuando cambiaba una llanta sobre una carretera de Culiacán.
Dicen que él no formaba parte del crimen organizado que se tenga conocimiento y que este hecho no tendría relación con algo delictivo. Rechaza juez petición de Genaro García Luna. El juez Brian Cogan rechaza que vaya a ser un nuevo juicio. El juicio o la resolución se queda para el próximo 9 de octubre de 2024. Resolución contra Genaro García Luna, que es importante recordar que él fue enviado a prisión únicamente con el testimonio de un narcotraficante en su contra. Obviamente un testimonio creíble, un testimonio que da información de cosas que se pueden corroborar, no solamente un testimonio cualquiera. Bueno, de la misma forma, ahora que ha sido detenido Ismael El Mayo Zambada García, pues se tiene la sospecha de que en sus declaraciones puede detonar la detención por narcotráfico de López Obrador, sus presidentes, del dirigente de Morena, Mario Delgado, quien por cierto está muy desaparecido. Antes estaba muy exaltado, muy bravo contra la oposición y de pronto está muy desaparecido. Todos ellos tendrían relación con el Mayo Zambada, con el cártel de Sinaloa y por tanto estarían muy preocupados por lo que pueda ocurrir. López Obrador censuró a la secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en la mañanera, esto que también salió en las portadas del día de ayer, cuando intentaba decir puedo dar mayores detalles acerca de la investigación sobre la detención del Mayo Zambada y Guzmán López, y López Obrador le dijo que no, le dijo un abrupto no, lo cual ha generado mucha polémica, pues ¿qué está ocultando el presidente, no? El que decía tanto que el que nada debe nada teme, pues está ocultando algo de la investigación. El Mayo Zambada será trasladado a la corte de Brooklyn, Nueva York, para que el caso sea llevado también por el juez Brian Cogan, que conoció pues los casos de Genaro García Luna y de Joaquín El Chapo Guzmán, donde también se salpicó a López Obrador cuando Reinaldo, alias el Rey Zambada, Reinaldo Zambada, dijo que pues había entregado millones de dólares al subsecretario de Seguridad de López Obrador, Gabriel Regino. Tribunales de Estados Unidos desechan gran parte de la demanda del gobierno de México contra las fábricas de armas de Estados Unidos. López Obrador utilizó el tema de la demanda junto con Marcelo Ebrard de demandar a las fábricas de armas de Estados Unidos, pues para decir, bueno, pues nosotros es cierto que ocasionamos la pérdida de la vida de más de 100,000 personas al año, pero ustedes nos envían armas y esas armas también ocasionan fallecidos en México, por tanto entonces como que cállense o seamos cómplices los dos del silencio, yo te envío drogas y tú me envías armas. Algo intentó López Obrador, pero bueno, pues los tribunales de allá han desestimado la mayoría de las exigencias de esta demanda y pues además prueban que esta clase de acciones no funciona, ¿no? Porque quien debería de reforzar que la seguridad de las fronteras sería el gobierno de López Obrador para impedir ese tráfico ilegal. Porque es un tráfico de no solamente de allá para acá, sino también de México para los Estados Unidos y es algo que cae o recae sobre ambos gobiernos como responsabilidad, no solamente de Estados Unidos, ni mucho menos de estas fábricas de armas. Porque las fábricas de armas tienen el permiso legal, digamos que están dentro de la ley, de comerciar esas armas dentro de Estados Unidos y muchos estadounidenses se prestan para traficarlas a territorio mexicano. Privan de la libertad a jefe de la policía, privan de la libertad a jefe de la policía de Temascalcingo, esto en el Estado de México. El funcionario, el jefe de la policía o el director de seguridad de Texcamalcingo, Estado de México, se llama Agustín Oropesa Armendáriz. Y también pues está desaparecido o fue secuestrado su escolta Juan Carlos Saldívar Saldívar. Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes 5 de agosto.
por lo que las autoridades mexiquenses están compartiendo una ficha de búsqueda para dar con el paradero de ambos. Se desconoce el móvil del secuestro, pero evidentemente pues en el Estado de México se está extendiendo la presencia de los grupos criminales. Canales de noticias de España acaban pues recientemente, hace unos días, de bloquear sus señales online en México. También algunos pues canales de noticias de México están retirando sus contenidos, pues al parecer quieren tener algún beneficio de que las personas utilicen forzadamente sus aplicaciones de noticias. Chile y Brasil firman 19 acuerdos de cooperación en seguridad y también en economía. Luis Ignacio Lula da Silva, el chavista de Brasil, criticó fuertemente la postura de Gabriel Boric en contra de las elecciones, del resultado de las elecciones. Gabriel Boric dijo que pues había irregularidades en el proceso electoral y que no se habían presentado las actas. Entonces el cártel chavista del Foro de Sao Paulo se fue contra Gabriel Boric diciendo que pues esta postura tendrían luego que discutirla más en privado. Lula se ofreció a convencer a Boric de que estaba cometiendo un error al exigirle pruebas de su triunfo a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, por su parte, expulsó al embajador de Gabriel Boric, al embajador de Chile en Venezuela. Pero pues vemos que a pesar de esas diferencias o aparentes diferencias, el chavista Boric pues firma 19 acuerdos con Brasil. Crisis de izquierda para Kamala Harris censuró una protesta pro-palestina en un evento en Detroit, Michigan. Para los demócratas que son de fuerte convicción de izquierda, Harris, por tanto, sería cómplice ahora de los crímenes del Estado de Israel en Gaza. O sea, evidentemente Kamala Harris no representa tampoco bien los intereses de la izquierda más humanitaria. Colombia. Gustavo Petro dice que ha logrado todas sus metas. No obstante, sus críticos explican por qué no. Y además, hizo cosas que tampoco están o que tampoco prometió y que tampoco benefician en nada a los colombianos, como es el hecho de que de que Gustavo Petro pues está interfiriendo, está teniendo una injerencia extranjera contra el pueblo de Venezuela en favor de Nicolás Maduro. Desde una posición un tanto falsa, ¿no? Porque respaldan a Nicolás Maduro y dicen, pero dice México, el gobierno de México de López Obrador, Petro en Colombia y Lula en Brasil, pues exigen que se presenten las actas. Pero esa voz no es una exigencia determinante, sino que es darle tiempo, como siempre, a Nicolás Maduro para reorganizar sus fuerzas y atacar a la oposición, reprimir a los manifestantes. Bueno, como parte de las críticas, o bueno, de revivir el caso del Capitolio 2021, ahora dicen que una mujer que habría introducido al recinto legislativo una espada, un látigo y otras armas, y que bueno, que eso tendría vinculación con Donald Trump, es un recurso de la guerra sucia política en su contra. El grupo terrorista Hamás dice que el Estado de Israel le ha ocasionado más de 39.677 palestinos que perdieran la vida con sus ataques en la franja de Gaza. Hamás, sin embargo, no reconoce su participación en un atentado contra Israel que dejó más de 1.200 civiles sin vida. El Reino Unido, manifestantes ingleses exigen el fin de la migración irregular o ilegal por botes de migrantes islámicos africanos tras el ataque con cuchillo de 3 niñas en una escuela de danza. Dice que estaban ensayando como música de esta cantante luciferina Taylor Swift. Hubo más niños lesionados, niñas, porque era una escuela de baile de niñas. 3 pierden la vida, y lo que dicen los medios de comunicación, habremos de verificarlo, es que el joven de 17 años de edad, de origen senegalés, que acuchilló a las niñas, todavía tampoco se conoce el móvil, debería de conocerse el móvil, si no es religioso entonces ¿cuál es?
Ellos insisten que no era islámico, que no era una persona de ese origen, pero sí es una persona de origen extranjero y africano. Y entonces hay un reclamo porque, pues a pesar de que no salen los medios de comunicación, hay videos en internet, en X, que se vuelven muy virales, de por ejemplo en Newcastle, que siempre había sido una región de casas de color rojo tranquilas, pues aparece enfrentamientos con personas de este tipo, pero cuando pelean los islámicos sacan machetes, sacan cuchillos. Y esas imágenes yo creo que selectivamente los medios de comunicación no quieren presentarlas. Los ataques con cuchillo obviamente que van al alza en países de Europa y se asocia enteramente a la migración. En México, México tampoco se queda atrás. México, por ser la frontera con Estados Unidos, tiene el siguiente problema. La migración ilegal aumentó en un 193% en este año, en lo que va de este año. El virtual presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, volvió a pedir al Consejo Nacional Electoral, al CNE, controlado por Nicolás Maduro, que publique las actas electorales para, pues, verificar los datos, ¿no? Si tanto el CNE dice que ganó Maduro, ¿por qué ocultar las actas electorales? ¿Por qué ocultar los resultados electorales del 28 de julio? El Comando del Sur de Estados Unidos dijo a la agencia de noticias EFE que la solución a la crisis postelectoral en Venezuela será democrática y no militar, aunque pues en los últimos días se han filtrado documentos en los cuales se dice que tanto María Corina Machado como Edmundo González pueden solicitar la ayuda del gobierno de los Estados Unidos para restablecer la democracia como presidente electo. Cancelan 3 conciertos de la cantante estadounidense Taylor Swift en Viena. Hay la amenaza de un atentado. El primer ministro de Israel, Netanyahu, se dice listo para, pues tanto sea como defender, que Israel está listo para defenderse como para iniciar una guerra contra Irán. La declaración es polémica porque se considera que está instigando el conflicto y en este momento sería más prudente guardar silencio después de que agentes de Israel privaron de la vida al líder del grupo terrorista islámico Hamas en territorios de Irán. La OMS envía más de 1.2 millones de dosis, presuntamente contra la polio, una enfermedad, un agente patógeno que se dice, que se ha dicho durante muchos años, habría falta revisarlo, que genera parálisis, una parálisis que puede ser progresiva. Estos medicamentos estarían destinados a 3.6 millones de niños. Asegura que hay un brote de esta enfermedad. Ya saben que hay muchas opiniones controvertidas, ¿no?, que emiten ciertos organismos. El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Anthony Blinken, pide a Irán y al Estado de Israel evitar una escalada de ataques porque pues Irán ha dicho que se va a vengar del Estado de Israel por la ejecución del líder del grupo terrorista islámico Hamas. López Obrador trata a los mexicanos peor que si fueran reses para el matadero, denunció Anabel Hernández en el foro Voces por la Paz. En este foro de Voces por la Paz también Anabel Hernández ha hecho otras denuncias diciendo que, por ejemplo, los narcotraficantes dirigen la explotación sexual de niños en el gobierno de López Obrador también y otra serie de delitos graves con los cuales pues se genera mucho dinero que ellos posteriormente lavan con contratos gubernamentales. La denuncia es muy fuerte y muy contundente y pues ante esto López Obrador como que ataca a la periodista diciendo que revele sus fuentes, algo que es impensable, ¿no? Exigirle a un periodista como Anabel Hernández es impensable, exigirle que revele sus fuentes, los mecanismos de seguridad, las precauciones que tiene que tomar ella para evitar que le infiltren.
Estaba pensando si eso no tendrá relación con el hecho de que ella utilizara TikTok como su única fuente de información y no pues otras redes sociales. Redes sociales se burlan de Nicolás Maduro por exigir a todos los venezolanos que eliminen prácticamente todas las aplicaciones de su teléfono móvil. Ahora dice que también tienen que eliminar TikTok, ya no está feliz con el TikTok chino porque pues el China comunista no ha querido apoyar a Nicolás Maduro en la eliminación y en la censura de todos los usuarios que están denunciando la dictadura. Entonces, como TikTok tampoco le aplaudió esa forma de censura, pues dice que es mala la aplicación, aunque sigue elogiando la WeChat del régimen comunista chino. También tiene manía contra WhatsApp, contra Facebook, contra Instagram, contra X, y dice que pues todas esas son redes sociales imperialistas. Dice que únicamente Telegram sería pues la red social que él recomienda utilizar, pero hasta la misma Telegram se ha utilizado para quejarse de la dictadura de Maduro. El dictador Nicolás Maduro usa pues la memoria del criminal masón pro-británico o agente británico Simón Bolívar para promocionarse. Dice que él representa el 200 aniversario de la batalla encabezada por Simón Bolívar, la batalla de Junín. Recordar para quienes no lo sepan, que pues Simón Bolívar es el autor de la masacre de Pastos, en que asesinó todo un pueblo indígena, porque, vamos a decirlo de una forma eufemística, porque no querían ser liberados por Bolívar, porque no quisieron ser liberados por sus operaciones militares. No quisieron ser liberados y él los masacró en plena Navidad. Simón Bolívar obviamente que era un agente del imperialismo británico que lo que buscaban era dividir, separar el reino o el imperio español. No había ningún afán de independencia, sino que la Gran Colombia quedara sometida a los intereses de la corona británica, que la corona británica forma parte de la masonería o es la sede de la masonería. Se cumplen 79 años de que fueron detonadas las bombas atómicas de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Importante destacar que pues Obama, Bush, cualquier presidente posterior a Harry S. Truman, pues no han considerado pedir perdón al gobierno de Japón por la detonación de estas armas de destrucción masiva que pues los residuos de radiación siguen generando muchos daños en la salud de la población. El gobierno de Estados Unidos sigue justificando entonces en cierta forma la detonación de estas armas. La orden de ataque fue realizada por el masón grado 33 Harry Salomon Truman, presidente de los Estados Unidos número 33. Se cumple entonces el 79 aniversario de lo que para ellos sin lugar a dudas fue como un holocausto nuclear. Y hay muchas historias, ¿no?, de la detonación de las bombas atómicas. Se habla, por ejemplo, de unos sacerdotes jesuitas que pues oraban y la iglesia no fue destruida y que ellos no enfermaron de cáncer y que pues relativamente no tuvieron mayores problemas, ¿no?, que algunos golpes. Y eso que estuvieron cerca de una explosión de una bomba de destrucción masiva. Hay muchas historias relacionadas con lo de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, hay una cosa que siempre se va a destacar y que nadie puede omitir, que es la desproporción, ¿no? Si bien se dice que el gobierno de Japón atacó la base militar de Pearl Harbor, que ahora se sabe que eso lo anhelaba ese presidente satanista que tenían Franklin Delano Roosevelt, anhelaba que se pudiera dar ese ataque porque era una justificación para que Estados Unidos ingresara en la Segunda Guerra Mundial, que eso era lo que ellos querían. Si bien eso costó muchas vidas, no se compara la desproporción de atacar con una bomba de destrucción masiva.
Bueno, vamos con nuestra siguiente nota. Se informa por parte de la escritora española Cristina Martín Jiménez que la corporación española Zara ya tiene por objetivo de su agenda eliminar cualquier categoría de... vaya, la categoría de la ropa es para hombre, para mujer, para niño, para niña, pues dicen que ellos quieren eliminar esas categorías, quieren que toda su línea de ropa y de artículos sea completamente unisex. Y esto va acorde a la agenda de la ideología de género. Cristina Martín Jiménez, que estuvo en un programa llamado Zoom del canal de propaganda ruso RT, pues mencionó lo siguiente. Comentó lo que es una realidad indiscutible, ¿no? Que, bueno, el programa se llamó o se tituló Tradición y Valores. ¿Están en un peligro inminente? Por supuesto que sí. El entrevistador mencionó la película Armas de Seducción, que son distintas formas de guerra silenciosa. Sale más redituable, más rentable realizar una ofensiva de carácter cultural, ideológica, a una abiertamente militar, o alguna abiertamente por medios violentos, ¿no? Por medios de la fuerza que sin lugar a dudas también dispone el régimen global de una capacidad de violencia y terror fuertísimos, pero en este momento dicen que es la etapa de la guerra silenciosa. Muy llamativo porque no están contrapuestas, ¿eh? Se ve que primero es la batalla ideológica, como se vio por ejemplo con la destrucción que hace culturalmente la irrupción del liberalismo, del liberalismo en el sentido más antimoral, más anticatólico, más antirreligioso, y posteriormente viene las bases, la situación, ante una situación caótica, ante una situación de división de los ciudadanos, pues viene la implantación de las distintas dictaduras socialistas. Ella mencionó que, por ejemplo, un expresidente de Italia de nombre Mario Draghi, actualmente, y esto ya es una voz que tiene de largo tiempo, que están exigiendo la desaparición de Europa, bueno, de los países de Europa, para generar los Estados Unidos de Europa, y que eso sería el inicio de lo que ellos quieren, ¿no? Del laboratorio del nuevo orden mundial, así lo denominó la autora. Los niños no son de los padres, sino propiedad del supraestado internacional, ni siquiera del Estado-nación, porque eso ya desapareció. El comunista o el socialista o el agente global lo primero que hace es desaparecer el Estado-nación, la identidad nacional. El Estado supranacional o el Estado internacional, ahora quiere ser, de alguna forma inexplicable, propietario de la guardia y custodia de los niños, decidir su educación y decidir incluso sobre la orientación sexual y la identidad de los menores de edad, como si estuvieran puestos en una especie de, en una situación drástica y rápida de elección sobre un menú de identidades sexuales de los más de ciento y tantos géneros que dice tener a su disposición Naciones Unidas. En Bangladesh, ciudadanos toman el parlamento y obligan a que políticos socialistas huyan del país. Sí se puede dar un cambio drástico cuando la ciudadanía se organiza. Huyó Sheikh Hasina, que estuvo durante 15 años en el poder. Esta nota yo creo que es bien importante, pero no la hemos sabido presentar, no la hemos sabido dimensionar en su justa medida, porque si revisamos la mayoría de las prendas de ropa que usamos, que compramos en México, muchas vienen de Bangladesh. Y hablamos de que en Bangladesh estuvo gobernado durante 15 años por una dictadura socialista, por un partido socialista, por una mujer que encabezaba los intereses socialistas. Y hablamos de un país que se dice que es muy pobre, un país donde hay explotación laboral, un país que fabrica muchos productos para Occidente y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tiene mucho que ver con un gobierno
que de sobra se ve, era tan corrupto que llevó a los ciudadanos a hacer este reclamo tan fuerte para quitar el régimen. Ya se habla de un gobierno interino también. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y continuamos con las principales portadas de los periódicos en este 8 de agosto de 2024. Regresamos y ahora vamos con el periódico El Universal, que tiene en su portada a Gaby López, que quiere la medalla de oro. Las sirenas tricolores se van de París con la frente en alto, pero no precisamente con pues una medalla de oro o de plata. Accidentes viales en carreteras tienen un récord de 150 accidentes diarios. El Ministerio Público recibe 27.268 denuncias en esta primera mitad de 2024, señalan datos oficiales, que hay mal diseño de infraestructura, descuido de los conductores y la poca seguridad de los autos, entre otras causas. Una foto fea, nos presenta una foto fea. López Obrador con el discípulo de Genaro García Luna, Omar García Harfuch, al que ahora llaman el narcopolicía, y los ponen a los dos con una cara de felicidad y de complicidad, aunque una sonrisa un tanto forzada. Este miércoles López Obrador se reunió con el próximo titular de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Y esto no lo dice el Universal, lo dice Anabel Hernández, ¿no? Que Omar García Harfuch tuvo que ver en el asesinato de los 43 delincuentes de Ayotzinapa, porque a él le corrían más de $400,000 al mes los grupos criminales para operar en Guerrero. Y también se habla de que su padre ya estaba vinculado al cártel de Sinaloa. El hacker que grabó a Dámaso López y que también denuncia la narcoelección acusa que en alguna ocasión mencionó que tiene fotografías de Omar García Harfuch con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Atención por sobredosis de fentanilo se extiende en 3 estados. Registra Salud 50 casos tratados en hospitales públicos y privados en junio de 2023 a julio pasado. Lo que les había comentado el día de ayer, te había comentado que se incrementó el consumo de fentanilo con López Obrador como nunca se había visto, y que se dice que este problema es tanto de México como de Estados Unidos. El dólar estadounidense aparece en la portada del periódico El Universal en 19 pesos con 76 centavos. Alistan un megaseguro para el tren interurbano. Banobras lanza una licitación cuya cobertura contempla un costo de 1.250.000 pesos en caso de accidentes de algún pasajero, 850 millones por incendios y hasta 370 millones por descarrilamiento. Quieren asegurar el tren interurbano. ¿Será que saben que no está bien construido? Tal vez no. Tal vez entienden o comprenden que es necesario asegurar. Es una norma de seguridad, pero ojalá que sea una licitación y no termine dándosele este contrato a algún favorito de la 4D, que no esté dando un buen servicio. Se confrontan por sobrerepresentación. Lorenzo Córdoba y el dictador López Obrador. Ahora está Córdoba y Murayama como la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo otra, dice López Obrador. ¿Se han fijado que López Obrador tiene un parecido con Chespirito y que le gusta hacer referencia a sus personajes? Lorenzo Córdoba dice que el autoritarismo lleva prisa. La primera batalla que tenemos es la sobrerepresentación. Pues sí, esa es la verdad de las cosas, pero Lorenzo Córdoba también a veces ha sostenido puntos de vista que no quedan muy claros, ¿no? Como por ejemplo,
cuando salió a decir: no hay no se puede poner en ninguna duda que Sheinbaum ganó la elección. Y yo digo, y toda la corrupción electoral de la cual usted fue testigo, pero también fue cómplice, porque hay que recordar que en esas elecciones amañadas en que López Obrador decía: el crimen organizado se portó muy bien con nosotros, pues no había un reclamo por parte de Lorenzo Córdoba, no hubo una contradicción de decir: sabe que estas elecciones estuvieron mal, sino que se ponía en esa supuesta postura institucional muy parecida a la de Tadei. Cuando ganó López Obrador, cuando se dijo que ganó la presidencia López Obrador, Lorenzo Córdoba lo declaró triunfador prácticamente a 2 horas de que se cerraron las casillas, y yo estoy seguro que todavía ni siquiera se contaban los votos. Y ya decían que era el triunfador y que así quedaban los datos. Hay como también una desesperación por declarar triunfadores y caso cerrado, ¿no?, en todos los procesos electorales que han sido tan discutidos. Periódico Excelsior presenta: nos roban el corazón, el esfuerzo de pagarse su preparación porque no reciben apoyo del gobierno. Ante la falta de apoyo de la CONADE, se refiere a las nadadoras mexicanas. Rindió frutos para las nadadoras sus nados artísticos con su histórico 7º lugar. El 7º lugar. No alcanzan medalla, pero están entre las 7 mejores nadadoras artísticas. La Coparmex llama a liberar las vías. Colapsa la autopista México-Puebla por bloqueo. Tenía que salir obviamente la Coparmex a denunciar las pérdidas económicas. Los cierres que se mantienen por parte de ejidatarios han dejado pérdidas de 4,000 millones de pesos por día. Esto ya lleva como 2 días. La Canacar dice que es una autopista vital para la seguridad del país, que no puede estar bloqueada, desde luego que no puede estar bloqueada. También tiene el titular de: María Corina Machado pide a México mediar para que se dé una transición en Venezuela. Es necesario que se inicie la transición, que Maduro deje el poder. Cierto, en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva, vía Zoom, así se hizo la entrevista, ahora se hacen muchas entrevistas y muchos contactos a través de Zoom, María Corina Machado le pidió a Claudia Sheinbaum que convenza a Nicolás Maduro de que lo mejor para Venezuela es iniciar una transición. La falta de apoyo de Claudia Sheinbaum y de otras políticas socialistas y que se declaran feministas exhiben cómo es que el feminismo es una patraña a favor del socialismo, porque tratándose de María Corina Machado no hay ningún respaldo ni ningún reconocimiento, sino que Sheinbaum se pone a respaldar a Nicolás Maduro. María Corina Machado pide a México mediar para la transición en Venezuela. La líder opositora desafió a Nicolás Maduro, llamó a Claudia Sheinbaum a ver con el corazón lo que pasa en su país. Y bueno, pues que no saben que a lo mejor María Corina Machado habla bien, pero no sabe que Claudia Sheinbaum no tiene corazón, ¿no? Si con su crueldad decía que la muerte de 26 personas en el colapso de la línea 12 del metro era un simple incidente sin importancia, imagínese qué es lo que ella opina sobre los venezolanos. Banjico entre la espada y la pared, porque la inflación está altísima, pero les están exigiendo a algunos bancos importantes que baje la tasa de referencia y no pueden bajarla. Encapuchados desfilan en Chiapas, aterrorizan a los pobladores. Mucho se habla de que los grupos criminales, ayer les comentábamos que los grupos criminales están secuestrando a niños de entre 1 a 12 años de edad y ni siquiera se sabe a dónde los llevan ni con qué propósito. Y eso está pasando en este gobierno, no en otros. Claudia Sheinbaum se reúne con gobernadores de la 4T y con gobernadores opositores y les propone, a modo de soborno, grandes obras. Una obra prioritaria a la cual van a destinar muchos recursos, que se inventen una obra que ellos quieran para generar contratos. Vamos a ver si esto se diera, pues si tuvieran el mismo trato los gobernadores opositores a los morenistas. Yo les apuesto que no.
El órgano oficial de propaganda de López Obrador, Diario La Jornada, dice: en 2 meses sentencian a Genaro García Luna por colaborar con el narco. Pues sí, pero ahí en la misma situación, o incluso en una peor, está López Obrador. Porque Genaro García Luna era el Procurador General de Justicia de la República. Pero un presidente narco es aún peor. Asfixian la México-Puebla. Qué bueno que lo destaque. De las pocas veces que La Jornada destaca algo, un problema grave de movilidad. ¿Por qué? Porque es una manifestación. Pero si se tratara de extorsionadores y asesinos en las carreteras, que eso sí ocurre con más regularidad, de eso sí no quieren hablar. Rechazan en Estados Unidos demanda de México contra 6 armerías. Calumnió Xóchitl Gálvez a Morena, lo llamó narcopartido, determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicen que en el tercer debate se concluye eso de la calumnia, que la están multando por 32,000 pesos y que a los partidos que la postularon tendrán que pagar 10,000 pesos. No es una sanción muy grande, pero lo que importa es pues la motivación. ¿Por qué sancionan a Xóchitl Gálvez por decir una gran verdad? Morena es un narcopartido, tiene políticos abiertamente vinculados al crimen organizado, es de libertad, es un atentado contra la libertad de expresión decir que no podemos hablar de un narcopartido, y que lo está haciendo el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Cuando hubo otras calumnias por parte del narcopresidente contra Xóchitl Gálvez que violaron la equidad electoral, y eso reconocido por el Tribunal Electoral plenamente, pero el tribunal dice que no puede sancionar a López Obrador, lo cual es falso. Igualmente le hubieran podido imponer una multa. Otro de los titulares que destaca es: inviable el paro de labores en el Poder Judicial de la Federación, dice el sindicato corrupto, que seguramente se entiende con López Obrador, pues dice que no va a haber paro y que la reforma de destruir el Poder Judicial va a estar bien. O al menos ese es el sesgo que quiere presentar a su audiencia La Jornada, porque ya nos hemos dado cuenta con anterioridad que La Jornada dice mentiras. O sea, va acomodando el discurso a lo que le conviene. El peso recupera fortaleza tras 4 sesiones negativas, falso. El dólar estadounidense se encuentra ahorita en 19,76. Sin embargo, La Jornada lo presenta como 19,28. Pues no, eso no es recuperar la fortaleza, y de hecho lo que sí ocurrió es que las bolsas de los principales indicadores económicos del mundo sí se recuperaron, pero el peso no, y eso fue lo que se destacó las portadas de ayer. Milenio destaca: abren investigación contra hule chino y citan 84 empresas relacionadas con el hule chino. Secretaría de Economía toma una decisión a raíz de la queja de Dinasol. Llaman a cuentas a los importadores y a productores de hule y hasta maquiladoras de llantas. Al menos 10 días de que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, hablara contra los productos importados desde China, porque se los están exigiendo así Estados Unidos, pues hablan de un daño a los productores mexicanos por algo así como contrabando de hule. Puebla cumple 2 días de bloqueo en la autopista México-Puebla y nadie responde. Cumplidos 2 días de bloqueo en la carretera federal México-Puebla, el gobierno estatal dejó que el tema pues lo atendieran otros. Y dice que López Obrador descartó que haya una orden para desalojar el camino. O sea, abiertamente al presidente le importa muy poco, dijeran otra palabra más fuerte, le importa muy poco lo que ocurra. Lo que le ocurre a las personas que están atrapadas ahí. Y si los empresarios están perdiendo más de 4,000 millones de pesos todos los días, él lo celebra. Le gusta eso y no va a pagar nada.
Notable exhibición de las sirenas en el nado sincronizado. México me hizo sentir en casa, dice Prisca Agüiti. La jugadora... Yo estoy muy norteado, ¿eh? Me dijeron que era hombre y ahora me dicen que es una jugadora. Ganadora de la medalla de plata en judo. Tengo metas pequeñas para comenzar otro ciclo. Porque ahora que están con eso, ¿no? De deportistas refugiados. Que ahora son deportistas refugiados. En medio año, 12 denuncias por violación en bares capitalinos. También está esa denuncia que exhibe el colapso de la seguridad de la Ciudad de México con el modelo de seguridad de Sheinbaum, que no ha rendido buenos resultados, sino que ahora busquen el programa en el que hablamos del informe presentado por International Crisis Group, que indica cómo es que los grupos criminales ya se pusieron de acuerdo con las autoridades para ocultar muchos delitos, sobre todo como homicidio violento. Los homicidios violentos los ha estado ocultando Claudia Sheinbaum o los oculta el gobierno de López Obrador, generando categorías como otros delitos, y también algunas personas que fueron asesinadas las pone como desaparecidas. Y de esa forma, la estadística de asesinatos violentos dicen, es que va a la baja, es que el recorte que hiciste se proyecta así en una gráfica, a la baja. En las columnas de opinión, Jorge Cepeda Patterson dice, todo indica que Claudia aplicará cirugía mayor al sector energético. O sea, destruir más el sector energético. Lo he comentado en repetidas ocasiones, ¿por qué dicen que quieren exterminar el sector de las energías limpias? Si podríamos tener fuentes de energías limpias y también de el combustible derivado del petróleo, pues también podría ser utilizado, pero quieren como enfrentar estas dos circunstancias y al final perjudicar gravemente el sector energético. Regina Reyes Heroles presenta alianzas que permiten a un gigante innovador y a uno pequeño crecer. Carlos Tello Díaz dice París, el éxito de 1924 y las 2 medallas de oro de Tarzán. Estados Unidos maquina meses negros contra los capos de la droga mexicanos. En septiembre y octubre comparecerá el Mayo, Genaro García Luna, 2 hijos del Chapo, el Nini y el Menchito del cártel Jalisco Nueva Generación. Algunos dicen que eso también es planificado como para tratar de captar votantes. El periódico Reforma dice, denuncia narcoacoso y corrupción. Sigue sin actualizarse y yo sigo leyendo el mismo titular. Vamos con la portada del día de hoy del periódico Reforma. Nunca mejor dicho por Reforma, colapsa autopista, van 2 días y nada, o sea, nada pasa, nadie se hace cargo, nadie los quita. Los transportistas han dicho que el gobierno es un gobierno estúpido, incompetente, un gobierno mediocre, un gobierno, bueno, de todo lo han dicho del gobierno corrupto de López Obrador, que no hace nada, no garantiza los derechos, y eso habla de un Estado desaparecido, porque el comunismo llega para desaparecer el Estado. Si nos ponemos muy teóricos, el Estado-nación es cuando te garantizan tus derechos como ciudadano, pero si eso que llamas gobierno no lo hace, estamos hablando ya de una dictadura, porque desaparece todos los derechos el régimen comunista, desaparece el Estado mismo. El Estado es un conjunto de instituciones funcionando, si no las hay, no hay como tal gobierno, tenemos una mafia con poder que es distinto. Reclaman ejidatarios pagos pagos de 1962, o sea, del año de 1962, cierran el Arco Norte y carreteras a Puebla. Una nota de Benito Jiménez, Jorge Ricardo y Saraí Cervantes. Las carreteras de México a Puebla, que además conectan los estados de Veracruz y Oaxaca, la afectación es enorme, están bloqueadas desde hace 2 días
afectando a más de 100,000 transportistas, que implica pérdidas económicas por más de 4,000 millones de pesos. No me equivoqué hace rato. Sí son 4,000 millones de pesos, así lo reporta también la Coparmex y lo tiene Excelsior en su portada. Reforma dice, ejidatarios cerraron desde el martes la carretera libre y la autopista a Puebla, además del arco norte que conecta el centro con el sureste del país. Los campesinos de la localidad de Ignacio López Rayón exigen una indemnización por sus tierras. En 1962 dicen que dañaron sus tierras la construcción de la carretera. O sea, ellos se quejan que la carretera, una determinación del gobierno, les afectó y que no les pagaron lo que ellos querían. Hay una cosa bien interesante también, porque hay que recordar que el ejido pues fue producto de la mucha corrupción de los revolucionarios, que dieron un derecho de uso pero no de propiedad a los campesinos, que utilizaron para destruir el país durante la revolución, entre comillas, mexicana. La protesta ha provocado la parálisis de cientos de traileros, autobuses de pasajeros, vehículos privados del centro y sureste y viceversa, sin que exista una intervención por parte de las autoridades que reanuden la circulación, aunque en 2018 la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pagó a estos ejidatarios 170 millones de pesos, a casi 400 ejidatarios como indemnización por las 37 hectáreas. Los comuneros aseguran que este dinero no les fue entregado. Ahora dicen que no les fue entregado. Pudieran también ellos estar mintiendo, no siempre es culpa del gobierno. Mientras tanto, las corridas de autobuses de Ciudad de México a Puebla pues ya fueron suspendidas desde ayer. Además, cientos de autos y camiones quedaron varados y sus tripulantes se encuentran sin comida, agua, medicamento y sin baños. Hay personas enfermas en la carretera. La afectación de las filas de vehículos se extiende hasta por 61 kilómetros. 61 kilómetros desde Valle de Chalco, Estado de México, para los que intentaban ir a Puebla. Las pérdidas podrían ser mayores debido a que los campesinos han ampliado puntos de bloqueo, son varios, en el arco norte, denuncia en entrevista Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Canacar. Alertó que los bloqueos, los cuales tienen 100,000 unidades detenidas con mercancías de importación y exportación, no solo afectan a los que vienen y van del puerto de Veracruz, sino a todo el sureste del país. Otra de las cosas que tiene como principal titular dice perjudica el bloqueo, dice AMLO. Claudia Guerrero dice en su conferencia mañanera, reconoce que afecta este bloqueo, pero pues no hace algo por liberar la circulación. De hecho, él dice que no va a hacer nada por liberar la circulación. Indaga extorsión contra basureros. La Fiscalía de Justicia del Estado de México inició una investigación de oficio debido a que existen denuncias de extorsión contra recolectores de basura en Chimalhuacán, ubicado en el oriente del Valle de México. Ya también a ellos lo están extorsionando. Desfila grupo armado en 5 municipios de Chiapas. Los hombres armados denominados Autodefensa de los Altos de Chiapas desfilaron repartiendo volantes entre la población de 5 municipios y colgaron mantas para advertir que se enfrentarán con los grupos criminales de la droga ante pues el estado desaparecido, ante la inacción del corrupto señor, ¿cómo se llama? Rutilio Escandón del partido Morena, gobernador de Chiapas. A bordo de camionetas, algunas con torretas, encapuchados y empuñando armas largas, recurrieron los municipios de Soluchinapa, Suchiapa, Ixtacomitán, Ixahuatán, Pueblo Nuevo y Rayón, al norte de la entidad. No queremos cualquier grupo de cártel. Si vemos la presencia de alguno, le vamos a partir su madre. Ya sabemos que hay gente involucrada. Es una advertencia. Si guerra quieren, guerra tendrán. Atentamente, Fuera Cártel, así se llama la organización. Se identificaron como autodefensas
Y otra vez autodefensas como cuando Hipólito Mora pues se levantó en armas contra los grupos criminales de Morena que tienen aterrorizado Michoacán y finalmente pues privaron de la vida a Hipólito Mora. Quienes se identifican como autodefensas repartieron volantes: no permitiremos la extorsión, no permitiremos el cobro de piso, no permitiremos el robo de vehículos, no permitiremos los secuestros express, ni violaciones, ni asaltos. ¿Por qué surgen estos grupos? Porque no hay ninguna defensa por parte del gobierno, no hay nada. O sea, las personas de Chiapas, ya vimos que muchos, al menos unos 300, unas 300 personas, huyeron de Chiapas y se fueron a Guatemala. Ya para que la gente de México esté huyendo a Guatemala nos indica qué mal está nuestro país. El periódico Reforma también destaca a la madre buscadora, la señora de apellido Cruz, que se manifestó contra Ricardo Monreal en Zacatecas, mientras este farsante decía que había mucho avance en la seguridad. Según él, gracias a Dios. Citan a dueño de Santos, del equipo Santos, por fraude fiscal. El dueño del club de fútbol Santos Laguna, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, fue citado en una audiencia el próximo 28 de agosto por una posible defraudación por más de 17 millones de pesos en el año 2017. Bueno, pues eso es todo lo que destaca la portada del periódico Reforma. Vamos con la siguiente. Bueno, el Financiero tiene como portada: dejaría ir México, se le estarían escapando 200,000 millones de dólares si no atiende los retos por nearshoring. Obviamente que la destrucción del poder judicial perjudica la captación de esa inversión extranjera. El periódico El Economista tiene como su principal titular: CIEP, fin de obras prioritarias y bajas tasas, dice, reducirán déficit fiscal en un 1.1%. Los requerimientos financieros se ubican en un nivel no visto en 30 años y de allí las dudas sobre cómo lograr el objetivo. A mí no me gusta esto. Creo que esta es una forma un tanto de torcer la realidad, porque aunque bajen las tasas de interés, no estaríamos hablando de que se disminuya el déficit fiscal, porque finalmente sería nuevamente contratar deuda. El ISR a empresas en México por encima del promedio de la OCDE. El ISR contra las empresas está por encima del promedio de la OCDE. Impuesto sobre la renta está 30% contra las empresas, y eso es algo que ya está denunciando la OCDE. El peso mexicano dice un poco de recuperación tras 4 días de pérdida. Pues yo no veo la recuperación, yo más bien veo una fluctuación. Dice Diario de Yucatán, tiene como titular principal: autoritarismo con prisa. Denuncia de Lorenzo Córdoba esto de la sobrerepresentación y que quieren destruir el Poder Judicial y todos los organismos constitucionalmente autónomos. Esto lo denuncian pues todas las personas en redes sociales que tienen conocimiento, que son especialistas. Dicen que ¿cómo crees que le vas a decir a una persona que te voy a destruir los organismos que te garantizan rendición de cuentas, transparencia, simplemente que porque quieren ahorrar? No, lo que quieren es robar, y el robo siempre significa un costo mayor y menores beneficios para los ciudadanos. Genaro García Luna en más líos. Juez le acusa de sobornar con recursos en Nueva York. Un juez rechazó la solicitud de Genaro García Luna de iniciar un nuevo juicio que pudiera corregir o hacer menor su pena, ¿no? Su condena, perdón. Turismo cultural baja en Yucatán. Hay una caída del 17% con relación al mes de julio de 2023. Incendian lanchas por pesca ilegal. Persecuciones y detenidos en Telchac, Puerto. Histórica participación de las nadadoras mexicanas. Sí, pero no con los ayudos de la CONADE, no con la ayuda de Ana Gabriela Guevara.
que qué equivocado estaba yo cuando era niño, que pensaba que era una gran deportista y salió y se convirtió en una persona ambiciosa y que manipula su cargo para enriquecerse. Porque sí, porque la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado muchas anormalidades en los gastos de la CONADE. Sol de México. Carreteras de Tlaxcala son las más peligrosas del país. Revela un censo realizado en INEGI. En las vías de jurisdicción estatal se registran más de la mitad de los robos de todo el país. De los 4.320 probables robos y asaltos en carreteras y puentes federales, de jurisdicción estatal, no son federales, en su mayoría, más de la mitad, que son 2.780, se registraron en Tlaxcala, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal de INEGI. También tiene como portada Stanley Black. Stanley Black & Decker confirma su cierre. Una planta de, si no mal recuerdo, Black & Decker son electrodomésticos. La compañía estadounidense Stanley Black & Decker confirmó el cierre de su planta en la capital de Sonora y la liquidación de todo el personal. La vicepresidenta de Relaciones Públicas de la empresa, Débora Raymond, dijo para El Sol de México que se tomó la decisión por parte del corporativo de concluir las actividades y con ello todo tipo de relación laboral con los trabajadores mexicanos. Son alrededor de 500 personas. ¿Por qué se va del país? Eso no lo tiene el periódico, pero ¿por qué se va del país Black & Decker? Que hacen, creo que, licuadoras, planchas, cosas por el estilo. La carretera México-Puebla está paralizada. Santa Rita, Tlahuapán, Puebla. Una ciudadana española perdió su vuelo para ir a Barcelona y una familia poblana perdieron la cita para asistir al Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, porque tienen una familiar, enferma de cáncer. Pues eso es lo que destaca El Sol y está bien porque es el bloqueo es una hemorragia económica y es un instrumento de tortura. La carretera bloqueada ahora es un instrumento de tortura desde hace 2 días. Desde hace 2 días. Perdónenme si me escucho un poco desesperado, pero se me hace, pues al pensar que esto nos pueda pasar, es desesperante. La prensa, boom, una explosión. Explota camioneta con pirotecnia en el municipio de Tepetlixpa. Hay una persona sin vida y 16 personas lesionadas. Trasladan uno vía aérea a un hospital. Lanza Chalco, llamada de auxilio por lluvias. Alcalde pide declarar emergencia pues 15 colonias están en riesgo. Por cierto que la mayoría de los periódicos no cubrieron cómo los pobladores del estado de Hidalgo incluso intentaron agredir al gobernador morenista Julio Menchaca por abandonarlos en las inundaciones y no hacer nada para combatir las inundaciones. Por la Ciudad de México andan libres 8 de los 12 criminales más peligrosos del país. Andan libres impunemente. Presentan propuestas para fortalecer política de vivienda y erigir el 1.000.000 de hogares prometido por Sheinbaum. Daniela Sousa tiene debut y despedida en el taekwondo. Alenga González, la más rápida de la marcha mixta. Ever Palma, más lento, y terminan en quintos. Con una calificación rigorista del equipo de natación de México, tienen una actuación buena e histórica. El periódico AM ofrecen otra vez apoyar Presa Solís. Solicita Livia, la gobernadora electa, vamos a decir, a Claudia Sheinbaum que respalde el agua para los municipios de Guanajuato. Tuvieron una reunión. También tienen su portada a Juan Carlos Romero Hicks. Cuestiona a Juan Carlos Romero Hicks la elección en el PAN. Reprocha el que fuera gobernador que para escoger a la dirigencia estatal panista
marginen a los militantes del partido, que los militantes del partido ahora no pudieron participar en la votación. Amenazan a Taylor Swift en Austria. Pero a ver, esta noticia que siempre las presentan así mochas desde Europa, ¿quién podría estar amenazando a Taylor Swift en Europa? En Viena. Una pista, porque no lo puedo decir, no son los vieneses, no son los austriacos. Periódico El Informador. Gasolina verde subió 5 pesos con Andrés Manuel López Obrador. Gasolina verde subió 5 pesos, es un gasolinazo. El promedio del combustible regular se elevó a casi 25 pesos el litro. Tapatíos gastan 30 pesos dice 30% más al mes para llenar sus tanques. La American Chamber México prevé crecimiento de la economía de Jalisco. La Universidad de Guadalajara rompe récord en admisiones para el próximo calendario 2024B. Y hay una actualización bien importante del caso del empresario José Ventura, porque resulta ser que a los tres detenidos los acaban de asesinar dentro de la prisión. Esto en Tamaulipas. La noche del martes fue asesinado en su celda, uno de los 3 detenidos, perdóneme, me equivoqué, no eran los 3, uno de los 3 detenidos por el secuestro del empresario José Ventura Castillo Ramírez, quien fuera liberado la semana pasada después de que pues los criminales estaban exigiendo 2 millones de pesos para su liberación. La semana pasada el activista solicitó apoyo porque dice que el cártel del Golfo, que operó a favor de Sheinbaum, y el cártel Jalisco estaban teniendo una presencia muy fuerte en la región y que los estaban extorsionando. El presunto secuestrador, identificado como Jared Alberto D., fue localizado sin vida dentro de su celda. Fue reportado así a las 22 horas con 30 minutos del 6 de agosto del Centro de Ejecución y Sanciones conocido como CEDES. El médico legista indica que el presunto plagiario presenta un golpe en la sien que lo privó de la vida, en la sien derecha, contusión en el lateral izquierdo y coloración verduzca en el tórax, lo cual representa pues fuertes golpes, una contusión muy fuerte en el oído derecho, entre otras lesiones que nos hablan de que fue sometido a agresiones el sujeto. Jared Alberto fue detenido junto con 2 personas identificadas como Eduardo G., hijos de Juan González Lozano, miembro del Partido del Trabajo, y quien apoyó la campaña del gobernador Américo Villarreal. Es decir, esto de los extorsionadores tiene que ver con Américo Villarreal de Morena, en Tamaulipas. El empresario privado de su libertad es padre de la senadora suplente de Morena, Verónica Castillo. La víctima estuvo 24 horas privada de su libertad y tras ser liberada llegó por su propio pie en Reynosa, Tamaulipas. Cosas terribles en la Gustavo Amadero, pues motosicarios asesinan a hombre con 10 balazos en las calles de la Gustavo Amadero, Ciudad de México. Una persona perdió la vida tras recibir al menos 10 impactos de arma de fuego en la colonia Malacates de Alcaldía Gustavo Amadero. Esto lo está comunicando el Universal. Privan de la vida a 7 en Olinalá, Guerrero, gobernado por Morena. Lo reporta el periódico Reforma. Privan de la vida a líderes peronistas. Esto lo comunica ¿quién? El periódico Debate. El secretario de Trabajo del Sindicato Nacional Azucarero, Salvador Esquert, se reunió con integrantes. Hay algo por ahí, ¿no? Algo como que no cuadra de esta nota. Dice: privan de la vida a mujer transexual, es decir, a un hombre, cuando bajaba de un autobús, esto en Orizaba, Veracruz. El responsable huyó. Bueno, vamos a ahondar con algunas de estas notas.
Dice que fueron asesinados líderes peronistas. No desaparece la sección 45. Es una nota histórica de Argentina. Privan de la vida a transexual. Cuando bajaba de un autobús en Orizaba, Veracruz, el responsable huyó. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el kilómetro 275 a la altura de una gasolinera de dicho municipio. Y la otra, motosicarios privan de la vida a un hombre con 10 disparos de arma de fuego en la alcaldía Gustavo Madero. Esto ocurrió entre las calles Camino de las Canteras y San Miguel, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta detonaron su arma contra su víctima. Después de la agresión huyeron hacia la calle Aquiles Cerdán. Les he presentado entonces, les he presentado 10 notas rojas, pero en realidad pues son más de 100, entonces pues no podría, ¿no? Esta particularmente nos llama la atención porque fue un evento muy pero muy sanguinolento, muy sangriento. Privan de la vida a un hombre en transporte público del Estado de México tras resistirse a un asalto. Uno de los delincuentes resultó también herido de bala tras el forcejeo. Sin embargo, el pasajero es el que pierde la vida, no solo fue lesionado. Esto ocurrió en un municipio llamado Teoloyucan, en el Estado de México. Un hombre que viajaba a bordo de un camión de transporte público fue privado de la vida. La unidad circulaba sobre la carretera Teoloyucan-Huehuetoca, a la altura del pueblo de Santa María Caliacac, cuando 3 personas intentaron cometer un asalto, y las imágenes se han compartido en redes sociales de toda el flujo de hemático color rojo por el piso del autobús con asientos de color azul. El cuerpo sin vida quedó en el vagón tendido al interior de un transporte que tenía como destino el paradero de 4 Caminos del Metro Ciudad de México. Además, uno de los delincuentes reportó estuvo lesionado. Resultó lesionado, pero al parecer huyen los delincuentes. Y esto muestra, en muchos sentidos, la inseguridad del transporte público en el Estado de México. El autobús tenía el número 179 y las letras AMZ en color naranja. Las tendencias en redes sociales son: número 1, Aguascalientes; 2, Claudia Sheinbaum; 3, Vladimir Putin; de última hora y Arco Norte, porque dicen que sigue el bloqueo en el Arco Norte. Se cumplen más de 40 horas del bloqueo, es lo que comunican Tráfico de Puebla. Sobre la tendencia de Claudia Sheinbaum, pues la están comparando con Hitler, con Stalin, con Mao, con los peores criminales del socialismo. Ayer salió Claudia Sheinbaum a interpretar la ley y la Constitución a su modo, diciendo que no hay sobrerepresentación. Pues sí. Claudia Sheinbaum, que se hace de la vista gorda sobre la violencia en Chiapas, lo que le estamos comunicando. Al momento, Embajada de Ucrania en México agradece invitación a Volodymyr Zelensky por parte de la israelí Claudia Sheinbaum, y también que confía en que se detenga a Vladimir Putin si toca suelo mexicano. A modo de cortina de humo, pues López Obrador utiliza a Vladimir Putin. En el plano internacional, pues ha habido críticas por esta invitación que se hizo a Vladimir Putin para la toma de protesta de la virtual presidenta, y también el gobierno de Ucrania pues ahora pide que... Se malogró el video, pero en pocas palabras lo que dice López Obrador es que no lo va a detener, que no detendrán a Vladimir Putin si viene. No creo que tenga muchos deseos Vladimir Putin de visitar México, sobre todo con el hecho de que México es territorio, ¿no? Extraoficialmente es territorio de Estados Unidos.
Recordarles que la fecha importante es el 15 de agosto porque es la fecha en la que el Tribunal Electoral podría calificar a favor de Sheinbaum la narcoelección o la elección amañada, la elección de Estado, y que Xóchitl Gálvez ha pedido estar al pendiente de sus redes sociales. Xóchitl Gálvez el día de hoy manda felicitaciones a Osmar Olvera, gracias por llevar el nombre de México a lo alto, estamos muy orgullosos de ti. Ya eres parte de la historia del deporte de nuestro país. Muchas felicidades. Nuestros valores y nuestras convicciones aún están más fortalecidos. Estaré cerca y atenta, escuchando en todo momento, dice, lo que este país, lo que México quiere. Sigamos juntos luchando por el México que nos merecemos. Crece en un 100% el costo del tren transísmico. Eso fue una mega estafa de facturaciones de López Obrador. Xóchitl Gálvez dice otra mega obra que en este sexenio duplica su costo y que se inaugura antes de estar terminada, y hasta por partes. Nunca estaré en contra de una obra que favorezca el desarrollo de México. De lo que sí estoy en contra es de la robadera y la ineptitud de esta administración. Pues ya es momento de cerrar con el programa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les recomiendo visitar en la cuenta de Rumble, pues un video que hice sobre, un artículo que hice sobre este señor llamado Tim Walz, supuesto vicepresidente o candidato a vicepresidente con Kamala Harris por el Partido Demócrata. ¿Cuál es la historia de este personaje que dice ser luterano y su relación directa con la importante dinastía Cargill? Porque en Minnesota pues tienen por sede los Cargill. Vamos a rezar. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración de San Patricio contra los maleficios. Cristo está conmigo, Cristo está ante mí. Cristo está detrás de mí, Cristo está en mí. Cristo abajo de mí, Cristo sobre mi cabeza. Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento. Cristo cuando me levanto. Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí. Cristo en todo ojo que me ve. Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte. Sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto. Que los enrede la red que para mí escondieron. Que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Si Dios lo quiere, pues próximamente otra emisión. Estoy considerando hacer las emisiones un poco más breves. Pero es que a veces no es el suficiente tiempo para desarrollar los temas. Hasta la próxima.
Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.